Bien, buenos días hermanos, qué bendición poder estar esta mañana aquí recordando y experimentando la misericordia del Señor. Qué bueno que usted en su casa, a través de estos medios que estamos compartiendo, usted puede ver la gracia de Dios, la fidelidad de Dios al darnos este día para gozarnos en Él. Qué bendición poder disfrutar, gozar de esa bondad de Él. Les invito a cada uno de los que me están viendo y escuchando que vamos a orar en este momento para que Dios en este día sea hablándonos y que nos mueva desde nuestro interior a practicar, a obedecer la palabra que ya Él tiene para cada uno de nosotros hoy. Y que esa palabra que ya está para nosotros hoy es una palabra que el Señor ya la ha dado para nuestra bendición. Entonces nosotros necesitamos que el Señor, que el Espíritu Santo nos convenza para practicarla, para llevarla a la obra. Vamos a orar ahí. Y también te pido que dele gracias a Dios por este momento. Estos días con mi esposa hemos estado experimentando un principio que el Señor nos mostró por la palabra, y es dar gracia antes de todo. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo antes de cada evento, antes de cada actividad, siempre daba gracias al Padre. Antes de que aconteciesen las cosas, era agradecido con su Padre. Creo que nosotros debemos aprender ese principio, a ser agradecidos en todo momento. Padre, gracias por este día tan hermoso. Gracias por este día que podemos disfrutar de tu amor. Gracias por el Señor Jesucristo, que por Él es que estamos en tu presencia. Padre, háblanos, convéncenos por tu Espíritu Santo a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado es una de las cosas que en el pasado y en este momento, y será una de las cosas más devastadoras del ser humano. Desde Adán y Eva encontramos que cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces ellos realmente huyeron de la presencia de Dios. Y entonces ellos, en vez de recurrir, de buscar, de refugiarse, huyeron de la presencia de Dios. Y ello entonces trajo la consecuencia de que Caín mató a su hermano. Entonces el pecado es una de las cosas, repito, graves en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Y luego vemos que el hermano mató al otro por envidia, y ya el ser humano al otro no lo respeta, no lo trata como otro igual a mí, sino que siempre vamos buscando, por lo general, es subyugar, esclavizar al otro. Y que cuando leemos de la historia de Colombia, ¿sí? Dicen los datos o las informaciones que en Colombia pues hay registro de violencia desde el año 1946 al 58, pero todos sabemos que desde esa época o antes siempre ha habido violencia en Colombia. Pero en la historia colombiana es como el registro que hay desde el año 1946 en adelante, y esa violencia que hubo data del 46 al 58. Y es triste todo lo que pasó. Y en el caso personal, a mi familia, dice que me contaban los abuelos que fueron desplazados de su finca, de su tierra, de su terruño, de lo que tenían. Y esto lo digo porque el tema que vamos a abordar entonces, Pedro cuando se dirige, cuando escribe a la iglesia que está en el Ponto, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Capadocia, a la iglesia que está en Asia, a la iglesia que está en Bitinia, y el hermano lo dijo anoche, hoy es lo que es, se me escapó el nombre de lo que es hoy esta región toda, ahí estaba la iglesia.
Y entonces, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Qué les está escribiendo Pedro a la iglesia del Señor? Entonces encontramos que es una iglesia que espiritual, social y políticamente es una iglesia que está desprotegida. Son personas, son familias que están desprotegidas. No hay quien, de acuerdo a lo que se lee en esa carta, están siendo personas dispersos. Son personas que están apartados, son un pueblo apartado del mundo, pero están experimentando el odio, están soportando el sufrimiento, la persecución. Entonces esto no es nuevo, porque la Biblia lo está diciendo. Lo que nosotros experimentamos, lo que el mundo experimenta, es algo que según la palabra es normal, porque el hombre desde que perdió su relación con Dios ha querido siempre subyugar al otro. Entonces vamos a ver que de la forma que en esta carta Pedro se refiere en diferentes formas de pruebas y de sufrimiento. El capítulo 1 del versículo 1 de la carta de Pedro dice a los expatriados y dispersos o en dispersión. El versículo 6 dice muchas pruebas. El versículo 7 habla de pruebas. El capítulo 4, versículo 12 dice: hermanos queridos, no se sorprendan de las pruebas de fuego que están atravesando. Capítulo 4, versículo 17 dice: pues ha llegado el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. 5:9, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí? Pedro lo está registrando. Versículo 10 del capítulo 5 dice: después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Capítulo 5, versículo 12, mi propósito es, al escribir es alentarlos y asegurarles que porque están atravesando por diversas situaciones, pero en verdad es parte de la gracia de Dios. ¿Y qué de nosotros? Esto es para las personas que Pedro les está escribiendo y ya ha mostrado diferentes aspectos de pruebas y sufrimiento. ¿Y qué de usted y de la iglesia del Señor y de cada uno de nosotros? Es posible que algunos hermanos estén pasando por diferentes pruebas. Es posible que en este momento algún hermano o hermana esté pasando por una situación de enfermedad personal. Puede ser un hijo, puede ser su cónyuge, un familiar. Es posible que usted esté pasando por exámenes, esté pasando por tratamientos. Esos son momentos duros, esos son pruebas difíciles. Es posible que esté experimentando de pronto que algún ser querido partió, murió. Es posible que alguien en todo este periodo haya perdido su empleo, que no tenga trabajo, que perdió, que lo poco que tenía ya se le acabó y entonces no sabe qué hacer. Este tiempo de este COVID o esta pandemia o este coronavirus ha generado una cantidad de cambios y son pruebas que el pueblo de Dios debemos mirar cómo vamos a salir con la ayuda del Señor. La misma violencia de este mundo, es posible que algunos hermanos, la iglesia de Dios, esté viviendo o atravesando. Es posible que en hogares haya hijos pródigos. Es posible que haya alguna traición, alguna separación, algún malentendido y otra cantidad de cosas por las cuales esté pasando usted en este momento. Y por eso el texto que tenemos a abordar esta mañana está en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 12. El objetivo de este mensaje entonces es ser más conscientes de que tenemos una esperanza viva, que tenemos esa esperanza en Cristo, que tenemos una esperanza viva en Cristo. Ese es el objetivo de este mensaje. Y entonces, estos versículos, entonces encontramos que Dios a través, dice el versículo 3, que por la misericordia del Señor estamos aquí. Dice que nos hizo renacer, el versículo 3, por la resurrección de Jesucristo. Versículo 3 dice, para una esperanza viva.
para una herencia que no se contamina, que está en los cielos, verso 4. Ustedes son guardados por el poder de Dios, verso 5. Versículo 5 y 6 dice, para alcanzar salvación. Y el versículo 10 dice, destinada para ustedes esta gracia. Versículo 6 dice, es necesario que tenga que el Señor ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7 sigue diciendo, para que sometida a prueba su fe. Verso 7 sigue diciendo, la fe de cada uno es de más valor que el oro, que las riquezas de este mundo. Verso 6 dice que produce gozo la salvación. Sí, produce gozo, aunque ahora es por un corto tiempo, pero hay gozo. Verso 8 dice que tendremos un gozo inefable, indescriptible. Ese será nuestro gozo cuando estemos disfrutando en la morada o en las moradas que Cristo preparó. Versículo 12 dice que esa salvación vino del cielo. Dice que esta salvación fue administrada, sí, por los ángeles, por los profetas mejor. Esa salvación que usted y yo, porque a ellos se les reveló. La salvación es grande, es sublime, es inmaculada. Y hasta los ángeles la desean verla. Verso 12 sigue diciendo que es una intervención también del Espíritu Santo. Entonces, como ven, hay mucho que hablar en estos versículos, pero me concentraré en 3 cosas en estos pocos minutos. El himno 16 dice, entrad en el santuario, y dice, en Cristo nos has dado pontífice real. Oh Dios, por él llegamos con libertad filial a tu santuario mismo, el único lugar en donde como Padre podemos te alabar. Con júbilo llegamos con himnos de amor, trayendo la hermosura gloriosa del Señor. Perfecto y sublimado, su propia sangre o adoración es Él para nosotros. Así que es importante entonces que Cristo, por Él, es que estamos aquí de pie y cada uno hasta este momento en esta conferencia. Bien, primer aspecto entonces, vamos a mirar los efectos de la resurrección, porque esta es la base de todo. La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Él es la importancia para nosotros como iglesia, como cristianos. Versículo 3 dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para estas personas, hermanos, que estaban siendo perseguidos, despojados, familias, personas, niños, mujeres, jóvenes, todos eran personas que iban siendo desplazadas. Y Pedro le recuerda la resurrección de Jesucristo. Dios lo levantó de entre los muertos. Y entonces, 1 Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Hermano, usted y yo, la fe y la esperanza que tenemos es porque Cristo Jesús resucitó. Dios le resucitó de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro futuro. Está asegurado porque dice la palabra que Cristo resucitó. El Padre lo resucitó. Y si entonces Cristo no resucitó, como algunos dicen, entonces nosotros somos unos falsos, somos mentirosos. Según la palabra, el versículo 15 de 1 Corintios 15, 15. Pero sigue diciendo 1 Corintios 15, 3, porque yo os he entregado en primer lugar lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras. Hermanos, todo esto es claro, esto no es una filosofía, es una verdad. La palabra lo dice, Cristo murió conforme las Escrituras. Y versículo 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Entonces la palabra de Dios nos está asegurando que Cristo sí resucitó. La resurrección de Cristo no es una frase triunfal o religiosa.
Es una verdad, es un hecho histórico, es un milagro divino, es un antes y un después. Pues nuestro calendario y todos nosotros vivimos bajo una era que dice antes de Cristo y después de Cristo. Es una redención perfecta para el perdón de los pecados. Es una relación perfecta con el Señor. Es una roca firme, es un ancla de nuestra fe. Es una fe viva porque tenemos a un Cristo vivo, hermanos. Ello es lo que nos trae la esperanza que hoy disfrutamos, este gozo que hoy tenemos como personas, como iglesia, en medio de cualquier circunstancia, hermano, y usted, amigo, también, si reconoce a Jesús como su Salvador, puede apropiarse de esta verdad, porque llega a ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de que es que esto es lo que trae paz, alegría, saber que tenemos un Señor vivo. Entonces Pedro fue testigo de ello, y por eso entonces Pedro habla del carácter que él vio, fue testigo ocular de la resurrección del Señor, y por eso Pedro tenía la autoridad y era desde su propia vida que estaba diciendo a las personas de su puño y letra: hermanos, es que Él resucitó. La palabra dice en Lucas 24:33, dice que reunidos los 11, a los que estaban con ellos, entonces dice que decían: es verdad que el Señor ha resucitado, y se le apareció a Pedro. Los mismos discípulos decían esto porque Jesús se les presentó, y dice, se le presentó a Pedro. Primero Corintios 15:5 dice, se le apareció a Pedro. A Pablo también se le reveló ello, de que Jesús se le apareció a Pedro. Juan 20:19 dice, entonces cerradas las puertas de aquel lugar donde estaban los discípulos, se encontraba cerrada por miedo de los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos, y esa palabra preciosa, paz a ustedes, paz a vosotros. Entonces son verdades de que Jesús resucitó. Entonces sigue diciendo que entonces Pedro comió y bebió con Jesús después de que fue resucitado. Comió y tomó líquido con Jesús, compartió con Jesús. Dice que Lucas 24:41 dice, ¿tenéis aquí algo que comer? Es la pregunta que el Señor le hace a los discípulos cuando están allí, que ellos estaban pescando. Y entonces dice que le asaron un pescado, no un plátano maduro para Felipe Nun, sino un pescado fue para el Señor allí. Compartieron, dice que Él lo tomó y comió delante de ellos. Hechos 10:41 también nos dice que nosotros comimos y bebimos con Él después de que resucitó. Palabras de Pedro contando allí en la casa de Cornelio, dando testimonio de que Jesús sí resucitó de entre los muertos. Y Hechos 2:32 dice, antes de que Jesús resucitó, a este Jesús que Dios resucitó, de los cuales nosotros somos testigos. El día de Pentecostés, Pedro está allí en medio de todas estas personas dando testimonio de que ellos sí habían visto con sus ojos a Jesús. Y por eso cuando uno lee la historia, todos estos hombres, excepto Judas, como ustedes ya saben que ese sí se desvió, se murió, se mató él mismo, se suicidó, ninguno se desvió después de que Jesús ascendió al cielo. Porque ellos tenían la seguridad, dieron su vida por Jesús, por la causa del Señor. Pablo, cuando fue llamado, también lo entregó todo, lo dio todo por Jesús, porque estaba convencido de esa verdad del Señor. ¿Y nosotros qué? ¿Qué efecto tiene esa resurrección en tu vida, hermano, como persona? Como padre, madre, hijo, como familia, como iglesia. ¿Qué efecto tiene eso en ti y en mí? En Pedro y en todos los que vieron y compartieron con Jesús, fue determinante. Entregaron, dieron su vida, se desgastaron en el Señor, para el Señor. Pedro, cuando escribe esta carta, dice que está
en Babilonia, y para esa época Babilonia ellos describían a Roma. Y se cree que Pedro estaba, según los historiadores, estaba encarcelado y Pedro fue asesinado. Y Pedro está escribiendo desde su prisión esto. Desde su encarcelamiento, desde su confinación, está dando estas verdades. Y nosotros somos testigos. Sigue diciendo, predicando la resurrección de Jesús. ¿Sí? Hechos dice, y con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor. Aquí un pensamiento. No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 4, 24, 6. No está aquí, fue lo que los ángeles dijeron a las mujeres. No está aquí. Aquí otro, Señor Jesús, gracias por quitar mis pecados al morir en la cruz. Acepto tu sacrificio y creo en el poder de tu resurrección. Qué bueno que nosotros también, esta verdad, transforme, nos ayude, nos anime a continuar predicando, enseñando, permaneciendo en el Señor. Esta verdad que no es una mentira. Segundo aspecto, una esperanza viva. Dice una parte de un himno, dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo terminará para mí. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. ¿Es tu esperanza? Eso dice el himno, eso es lo que cantamos. Es una esperanza. Y por eso Pedro, a estos hermanos, a todas estas población en toda esta dispersa Turquía, por fin llegó el nombre, toda esta región hoy es la actual Turquía, donde lo que acabamos de ver al comienzo en el mapa. Y él les está escribiendo a todas estas personas que hay una esperanza, versículo 3 del capítulo 1 de Pedro. Hay una esperanza, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva. Y hermano, amigo, y aquí todos conmigo, los que me escuchan y ven, es importante que cada uno se pregunte, oiga, ¿yo he nacido de nuevo? El hermano anoche nos mostró por la palabra que hay que nacer de nuevo, es una necesidad. Y Pedro le está escribiendo a una población cristiana, pero es interesante cómo les está recordando que el Señor nos ha hecho renacer, y eso es a nivel personal. Así que cada uno de los que están conmigo por estos medios, es bueno que nos preguntemos, oiga, ¿he nacido yo de nuevo? ¿Tengo una relación personal con el Señor? Para poder que esta verdad de una esperanza viva, en medio de cualquier situación de dificultad, de lucha, de prueba, estemos con el Señor seguros, sin movernos de que podemos esperar en el Señor, porque tenemos una esperanza viva, porque nuestro Salvador vive. Entonces, en Cristo lo tenemos todo. Dice primera carta a Timoteo 1:1, Pablo y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Era lo que Pablo al escribirle a Timoteo le decía, Timoteo, nuestra esperanza es Jesús. Carta a los Colosenses 1:29, ¿qué es Cristo para vosotros? Dice que es la esperanza de gloria. Por eso Cristo lo es todo para nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Cristo, esa esperanza produce gozo. Romanos 12:2 dice, gozándonos en la esperanza, en la esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de gozo. Era lo que Pablo deseaba para la iglesia de allí, de esta localidad en Roma, que hubiese gozo en medio de cualquier necesidad. Y sabemos que la pobreza que había allí en la iglesia que estaba en Roma era tremenda. Y Pablo está hablando de esperanza y gozo. No importa que haya escasez. Y para estos hermanos, en esta situación de sufrimiento, hay esperanza. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, feliz. Hermanos, es que la esperanza no es una cosa muerta, inerte, es viva. Es una esperanza que nos produce gozo en medio de cualquier circunstancia.
porque es que es el Señor quien la da. Y nuestra esperanza es Cristo Jesús mismo. Es una esperanza firme. Colosenses 1:23 dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que hay en nosotros. Hebreos 6:18 dice, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay que echar mano. Hebreos 6:19, la cual tenemos como ancla del alma esa esperanza, una esperanza firme y segura. Esa es la esperanza que tenemos. No es cualquier cosa y no es una esperanza de este mundo o en algo de este mundo, es en el Señor. Por eso es una esperanza firme. La firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde hay que tenerla. La esperanza en el Señor. Es una esperanza que trae honor, trae satisfacción. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes, dice, nos gloriamos en las glorias y esa esperanza en las glorias del Señor. Hebreos 3:6, la gloria de nuestra esperanza. El Señor, sí, la gloria. Qué honor que tenemos una esperanza que es una esperanza de gloria. Efesios 1:18, Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón se iluminen para que sepáis cuál es la esperanza. Necesitamos, Pablo oraba por la iglesia local en este sitio para que la iglesia le fuera revelado, se le quitara una venda de sus ojos espirituales para que pudieran darse cuenta del poder de la esperanza que había en el Señor, del Señor para con ellos. Y Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hay esperanza de que el Señor va a venir por nosotros y esa es nuestra esperanza para estar siempre con Él. Y aquí otro pensamiento. Jesús vino a traernos esperanza en medio de las circunstancias más oscuras. Él tuvo que venir a morir por ti y por mí, pero Él nos trajo esperanza. Otro pensamiento dice, Señor, gracias por ser nuestra fuente de esperanza eterna. Eso es Jesús para nosotros. Y el último aspecto es, tenemos una herencia en los cielos. Una herencia en los cielos, ¿sí? El himno, más allá del sol, dice, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Cuál alma perdida entre las pobrezas? De mí Jesucristo tuvo compasión. Y el coro dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Allá es donde está tu herencia, hermano. Allá es donde está nuestra herencia para cualquier persona, para cualquier familia, para cualquier individuo que se allegue a la gracia del Señor, más allá del sol. Y entonces Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, le está recordando a sus lectores, a sus escuchas, les está recordando para una herencia. ¿Sí? Una herencia, una sucesión, un otorgamiento que es incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos. Esa es la herencia que tenemos usted y yo, una herencia que está en los cielos. Cuando hablamos de herencia, entonces hablamos de alguien que hizo un testamento y se lo dejó a su familia o a un amigo o a alguna fundación. Pero alguien murió y entonces dejó algo. Y entonces Hebreos 9, el escritor a los Hebreos 9:16 dice, ahora bien, cuando alguien deja un testamento es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Versículo 17. El testamento solo tendrá vigencia después de la muerte de la persona. Mientras que viva, el que hizo el testamento no puede entrar en vigencia. Pero Pedro les está recordando en el versículo 3 a los hermanos que Cristo no está muerto, sino que está vivo. Pero les está hablando de una herencia. Entonces, esto es una cosa interesante, como nosotros sí tenemos una herencia
con un testador, si me permite, con alguien que lo dio, pero que está vivo, no está muerto. En el mundo secular, ¿sí? Si su papá o su mamá o alguien le dejó una herencia a usted, pues hombre, ahora como que están bregando a que uno le entreguen eso en vida, pero históricamente siempre las herencias se entregan o hay sucesiones después de fallecido uno de los propietarios. Pero aquí estamos hablando, Pedro está hablando de un testador, no sé si esa palabra está bien, que vive, que es vida, que esa herencia la tenemos del Señor. Entonces, ¿qué hemos heredado? Dice que es una herencia incorruptible. Esa herencia no es algo aquí, no es una cosa terrenal, sino que es incorruptible. Aquí en esta tierra todo se corroe, todo se acaba, hermano. Pero esta herencia que Dios nos ha dejado, que nos ha regalado, es incorruptible. Es algo que no va a perecer. Y por eso la palabra dice que, Romanos 9:26, dice que nosotros recibiremos una corona incorruptible. Todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra será una corona, una recompensa que va a perecer. Pero lo que es del Señor es eterno, no va a perecer jamás. Es vigencia eterna. Cuando Pablo escribe a los Corintios 15:54, dice que esto incorruptible tiene que vestirse de incorruptible. Y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Y cuando eso pase es cuando estemos con el Señor, entonces ahí sí hay victoria. Vencida, absorbida ha sido la muerte, porque el Señor ha acabado con esto. Otra parte dice que es incontaminable, es inmaculada. Es algo que nada de esta tierra puede tocarla. Y por eso dice que eso solamente compete al cielo. Y Apocalipsis 21:23 dice que la ciudad allí, el Cordero, el Señor, es la lumbrera, es el que la ilumina. Y entonces dice el versículo 27 de Apocalipsis 21:27, dice que jamás entrará en ella cosa inmunda. Allí, en la casa, en la morada, en la patria celestial, nada incorruptible, nada corruptible entrará, sino solamente lo que el Señor permite que va a llegar. Dice que no se marchita, es eterna, es imperecedera, es algo que es siempre ahí para nosotros, algo perpetuo. Esa es la herencia. No hay nada comparado. Pedro no tuvo elementos para comparar esa herencia, y él usó cosas de esta tierra. Y entonces aquí compara ello con una flor. Dice que la flor se marchita, ¿sí? En su belleza, todo se marchita. Nuestras vidas físicamente se van marchitando, pero nuestra herencia jamás es una herencia que está reservada. Y Pedro, en el capítulo 5, verso 4, dice que recibiremos una corona inmarcesible. Sí, es algo glorioso lo que vamos a recibir del Señor. Y Pablo en la carta a Timoteo, la carta segunda, capítulo 4, verso 8, dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará. Y no solo a mí, sino todo, pero es una corona de justicia, una herencia que el Señor tiene para cada uno de los suyos. Y el versículo 9 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 de Pedro dice, porque fuisteis llamados, ¿sí? Fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Usted y yo. Para ellos les estaré recordando, ustedes, a pesar de toda la persecución, de la escasez, del desplazamiento, dejándolo todo que tenían, ustedes fueron llamados a heredar bendición. Imagínate, en medio de esa pobreza, Pedro les está recordando a la iglesia, ustedes fueron llamados a heredar bendición. Pablo en Efesios 1:18 dice, ¿sí? Que en nuestra herencia, mi oración es que entendáis la bendición de la herencia que tenéis. Romanos 8:17 dice, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, hermanos. Esa es la herencia que tenemos. Efesios 1:10 y versículo 11, en Cristo también hemos obtenido herencia. Versículo 14 de Efesios 1, que nos ha dado garantía de nuestra herencia en Cristo. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir herencia con los santos en luz.
Y entonces esta herencia, dice Hebreos 11:16, ¿sí? Ellos querían su ciudad que Dios había preparado. Dios preparó, y Hebreos 11 nos está recordando, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad, una ciudad. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza, ¿sí? Esa esperanza que tenemos está reservada en los cielos. Y aquí un pensamiento, antes de concluir. Padre Celestial, gracias por la salvación en Cristo. Ayúdame a transmitir a la generación siguiente la verdad del Evangelio. Hermanos, padres, ¿qué nos están transmitiendo papás? ¿Qué nos están dando? ¿Qué nos van a dejar de herencia? Algo material. Yo estoy seguro que todos los que aquí me están escuchando y viendo, algo están esforzándose para dejar algo a sus hijos o a sus nietos. Pero ¿qué es lo que les vas a dejar, papá? ¿Qué nos vas a dejar? ¿Algo material o la verdad de la palabra que es Cristo? Permita al Señor que cada uno de nosotros, en verdad, dejemos una herencia, pero que sea más espiritual. Está bien que debemos prepararnos, hay que estudiar, luchamos por conseguir una casa, por cosas materiales, pero que eso no sea lo más importante. Hermanos, familias, papás, que en nuestros hogares la prioridad sea Jesús. Y como hemos visto y como dice este pensamiento, Señor, ayúdanos a transmitir a las siguientes generaciones la verdad. ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué le vamos? Y es bueno que usted y yo pensemos, ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación? ¿Qué herencia? ¿Cómo será la asamblea dentro de 30 años si el Señor no ha venido por nosotros? ¿Qué modelo de asamblea va a haber en Colombia o en el mundo? ¿Cómo van a ser los líderes de esa época? Depende de lo que usted y yo enseñemos hoy, transmitamos hoy. ¿Qué herencia en nuestros hogares? Y aquí otro, la palabra de Dios promete riquezas que el dinero no puede comprar. Hermanos, lo eterno está solo en el Señor, no en lo material. Y entonces, ¿y qué efecto entonces debe producir esto en nosotros? Qué bueno que en verdad, como dice la primera carta de Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza se purifica, se consagra. Hermano, que esto que hemos visto hoy nos lleve a consagrarnos al Señor, a rendir más nuestras vidas de lo que la estamos rindiendo. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que conmigo, estamos dando lo más que podemos para el Señor en nuestra parte personal, para el Señor en servicio, con todo, pero podemos dar más, hermano, podemos dar más. Qué bueno que podamos, que como tenemos una esperanza de que vamos para el cielo, lo demos todo aquí, lo dejemos, sacrifiquemos todo aquí por el Señor, invirtamos todo lo que tenemos aquí en esta tierra, pero que trascienda para el cielo, empezando por nuestras familias, empezando por nuestros hogares, empezando por nuestras vidas personales que sean consagradas para el Señor. Eso es el efecto que esto debe causar en nosotros. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mírale lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Él. Sé fiel hasta la muerte. Hermano, ¿qué tan fiel somos con lo que el Señor nos ha dado para transmitir a las siguientes generaciones? Hebreos 11:3, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estos hombres de Hebreos 11 era lo que así se veían ellos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hermano, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo nos vemos esta mañana? ¿Qué es un extranjero? Alguien que no es de ese país. Nuestro país está en el cielo. Nuestro país. Un peregrino es alguien que va de paso. ¿Por qué tenemos miedo de este coronavirus? ¿Por qué tenemos miedo? Hermano, ojalá partiéramos ya con el Señor. Ojalá estuviéramos ya con el Señor. Esa es la esperanza.
¿Por qué tener miedo? Hermano, entre más veamos las cosas de esta tierra como que es nuestra, entonces no nos vamos a ver. Moisés, y cuando leemos todo ese capítulo 11 de Hebreos, todos estos hombres y mujeres y familias anhelaban lo que estaba, su patria, que era el cielo. Y ya ustedes conocen Hebreos 11. Conclusión. Entonces la resurrección del Señor, la esperanza, la herencia y, hermanos, las diversas pruebas que hay. Hermanos, el Señor te dice esta mañana y nos dice, y ponle tu nombre, voy a pasar varias cosas aquí. Isaías 41, Dios dice, el Señor te dice esta mañana, no temas porque yo estoy contigo. Hermano, es posible que usted esté pasando por una situación difícil. Dios la sabe y usted que me está escuchando y viendo. Dios le dice esta mañana, hijo, y ponle tu nombre, no temas, yo estoy contigo. Eso te dice el Señor. Y te sigue diciendo el Señor. Te sigue diciendo el Señor. No temas. Eso le dijo a Abraham, Dios, Abraham, no temas. No temas, yo soy tu escudo, yo soy el escudo para ti, soy tu recompensa y un galardón muy grande. Eso te dice el Señor a ti esta mañana. Quítale ese nombre de Abraham, porque el Señor está contigo esta mañana, está conmigo, está con su iglesia, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y la palabra lo está diciendo. Y cuando vemos registrado en la palabra de Dios, cada siervo, cada familia que sirvió al Señor y que pasó por alguna prueba, el Señor siempre recordaba, no temas, yo estoy contigo. Génesis 21:17, Agar con su hijo Ismael en el desierto, ya sin agua, con hambre, un niño llorando, y esta mujer estaba desesperada, y Dios le dice a través de su siervo, Agar, ¿qué tienes, Agar? Y ponle tu nombre, ¿qué tienes? No temas, porque Dios ha oído tu voz, ha escuchado la voz del muchacho. ¿Por qué te preocupas? Es que tu patria está allá, mi patria, nuestra patria está en el cielo. ¿Qué nos preocupa de acá? Y sigue diciendo el Señor a Josué, ¿sí? No temas, sé fuerte, ¿sí? Ni te acobardes porque el Señor está contigo. Y quiero parar ahí. Hay más, pero paremos ahí. Si el Señor esta mañana te ha dicho algo, hermano, habla con el Señor y comprométete con el Señor a corregir lo que Él te ha mostrado que debes corregir, o en lo que debes afianzarte, o la esperanza que debes tener en Él. Es posible que en nuestros hogares, si como hijos nos hayamos descarriado algunos, que estemos siendo rebeldes, que seamos hijos pródigos de pronto. Papá, mamá, hay esperanza en el Señor. Papá, mamá, el Señor te dice esta mañana, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, sé fiel. Eso sí nos pide el Señor, hijo. Hijo, te dice el Señor, hija, sé fiel. Si usted tiene su papá inconverso, su mamá, usted como hijo que es creyente, usted con un esposo inconverso, con una esposa no creyente, en diferentes las circunstancias que usted sabe que está viviendo, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú sabes la necesidad de cada uno de los oyentes. Y gracias por hablar a nuestros corazones esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Me place verlos a través de estos canales y saludarlos.